Yo creo que tenemos una oportunidad, no sé qué tiempo disponéis, de, bueno, nosotros hemos abierto el libro, lo habéis oído, yo creo que estabais todos antes, y nos interesa mucho profundizar algo más de lo que hemos hablado y reunir sobre todo vuestra opinión, la visión que tenéis, la situación que hay en Córdoba. Nosotros lo que nos gustaría irnos de aquí, por supuesto, habiendo lanzado el mensaje que ya os hemos transmitido, pero sobre todo también convocándoos vamos a ver, a integrar, a construir, a ayudarnos a construir este sector de la comunicación, darle forma, darle volumen. Aspiramos a que en otoño haya una cumbre de lo que estamos llamando hipersector de la comunicación, no sé si será en Sevilla o dónde será, pero y que toda Andalucía puede estar allí presente con un objetivo, que es decir, bueno, está hecho el diagnóstico y ahora hacia dónde queremos ir. Nos interesa mucho llevarnos ya propuestas vuestras y voluntad de integrar, de formar parte de esa operación global que queremos llevar a cabo, ¿no? Yo no sé si hay algún punto concreto sobre el que centrar o empezar a disparar, y pues estoy seguro que, bueno, Mar Vallecillo aquí ha salido como una... pero ya ha visto el problema cuál es y va a hablar con todos sus amigos y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero yo creo que más de una opinión más o menos parecida habrá surgido vosotros. Venga. Yo como no he estado en el principio, pero he mi de ser periodista, ¿no? Sí. Porque me ha hecho un resumen en 3 minutos, me ha hecho la columna completa y creo que me ha quedado claro cuál es el planteamiento, ¿no? Pero bueno, como no sé muy bien precisamente qué es lo que veo, a ver si a lo mejor se ha respondido o no. Mi experiencia, yo creo que como muchos, pues también hemos tenido mala experiencia, ¿no? En cuanto a contratos públicos en los que echas mucho esfuerzo y luego ves que en ocasiones pues lo pierdes porque hay mejores propuestas y en otras ocasiones te queda con la duda, como mínimo, ¿no? Yo lo que veo es que el marco legal está muy claro, ¿no? Está la ley de contratos públicos, la redacción de los pliegos pues se hace en relación con eso, con lo cual ahí legalmente yo creo que hay poco que hacer. A priori se cumple con la normativa, ¿no? Yo lo que vería útil, me ha comentado que la idea es crear un observatorio, que un externo, pues sí, efectivamente estuviese, como estáis haciendo vosotros, supervisando esos concursos y fuese el que interviniese cuando hay un concurso que puede razonablemente pues tener dudas, ¿no? Porque como empresa muchas veces dices, ¿qué hago? O sea, me la juego y monto la tangana, con lo cual puede ser que me pongan una cruz y a lo mejor aquí y puede que haya también, o incluso aunque no te pongan cruces, el esfuerzo que requiere, ¿no? A nivel personal y económico. Entonces, no sé si vais por ahí porque me parece que no. Es que hay dos enfoques, es verdad. La ley de contrato, y sobre todo desde que se cambió y se aplicaron las directivas europeas, desde la última, es muy clara, y sobre todo las exigencias de valoraciones objetivas y todas esas cosas pues facilitan hasta cierto punto que las ofertas más competentes sean las que se alcen con los contratos. Pero el problema no lo tenemos con la ley, el problema lo tenemos con la capacidad y con los criterios. El problema es que, y tú lo sabes porque yo voy siempre a licitación, yo sí trabajo con licitación, mi empresa es SVQ de Sevilla, y siempre voy a licitación, y sé que ustedes vais también, porque yo analizo las cosas. En muchos casos, yo no sé si a ti te ha pasado, pero nos ha pasado a todos, que de repente para un contrato se pasan dos distorsiones tremendas. Para un contrato de consultoría de comunicación en el que la administración autonómica, la pregunta que hace es
a ver, sector profesional y empresarial de la comunicación, díganme para conseguir estos objetivos cuál es el recorrido que tengo que hacer y con qué medios dispongo de estos recursos, que sería un contrato razonable, de una licitación razonable para un plan de comunicación. Miren ustedes, yo tengo 23 parques naturales en Andalucía y no va la gente. Entonces, tenemos este estudio que dice que esto le interesa a gente de tales edades, de tales segmentos sociales, de tales núcleos de... Tenemos 212.000 euros para gastárnoslo. Díganos ustedes cuál es el recorrido, porque muchas veces a nuestros clientes particulares decimos, guárdate los 212.000 que con 12.000 vamos a tener bastante. A lo mejor, ¿cuántas veces le hemos dicho a un cliente nuestro que no tiene que gastar tanto dinero como quería? Pero nos piden cuál es nos hacen una consultoría estratégica, nos piden. Sin embargo, la administración, uno de los vicios que tiene es que cuando sale ese concurso, un tipo, que puede ser directamente un licenciado en veterinaria que ocupa el puesto administrativo que le toca en ese departamento, ese tipo decide que tiene que haber una página web, un folleto y un anuncio en los periódicos. ¿Vale? Con lo que directamente hay un tipo que se está arrogando determinada capacidad que no tiene en materia de comunicación. Es como si al contratar la carretera, la autovía para no sé dónde, yo que soy periodista, si he hecho oposiciones en la administración, voy y digo, vale, pero la carretera tiene que pasar por aquí y aquí tiene que haber un puente. Dice, hombre, espérese usted. Vamos a ver si ahí puede haber un puente o no puede haber un puente, o tiene que haber un vado, ¿no? Y vamos a ver si puede pasar por aquí porque lo permite el terreno. Usted no puede atribuirse esa competencia porque no la tiene. Otra cosa es que la carretera, en vez de preguntármela a mí, que soy periodista, se la pregunten a ingenieros de caminos que trabajan en la administración, que estos sí que podrían tener criterio. Pero eso no ocurre en comunicación. Y en segundo lugar, es que en comunicación, a la licitación a la carretera, puede ir una empresa que lo que vende son ladrillos, un polvero. Es más, probablemente podría ir yo, si fuera comunicación, que soy periodista, porque a comunicación puede ir cualquiera. O sea, tenemos una relación nominal que, no sé, algún día incluso podremos decir cuáles son, si tal, podríamos hacer esa segregación, pero bueno, estamos todos cansados de ver cómo aparentes estrategias de comunicación se le dan a empresas de recursos humanos. Bueno, es que a mí me ganó un concurso en Sevilla una tienda de informática. Y dice, usted, venda usted ordenadores. Tú dices, ¿cuál fue la clave por la que me ganó el concurso? Y, el precio, tío. Su plan es mejor, pero el precio es mejor el de la tienda de informática. Ya te digo. ¿A quién le está pagando la tienda de informática? Tiene profesionales. ¿Hay alguien ahí que sepa lo que está haciendo, que sea capaz de poner su firma detrás de 4 páginas de lo que usted está pidiendo? No, claro. Entonces, ese es el problema. Un problema que se manifiesta también de una manera bastante clara y perjudicial para todos nosotros, por ejemplo, en asuntos como los proyectos europeos. Los proyectos europeos todos exigen que tengan un apartado de comunicación. Si ustedes conocen algún proyecto europeo cuyo dispositivo de comunicación esté desde el principio de la elaboración del proyecto, que levante la mano y lo diga. Porque yo, todos los que conozco, es cuando ya el proyecto está elaborado, está prácticamente ejecutado, como última fase contratan la comunicación. Y tú dices, pero ¿y usted? Si le va a costar lo mismo. Usted no estamos recuperando al lince, o no estamos protegiendo esta zona del territorio, o no estamos poniendo en valor la pesca artesanal. Llámeme o llámenos, o haga usted la licitación, o contrate una consultora al principio de hacer el proyecto, que hará todo el recorrido, y que el precio será el mismo. No lo llame usted cuando diga, ya hemos hecho todo esto, y hemos dado tantas ruedas de prensa, y hemos tenido mucha mala suerte, porque se nos murió un lince y nos crucificaron en la prensa en Madrid. ¡Puah! ¿Y ahora cómo arregla usted esto? ¿Sabéis lo que está pasando con muchos proyectos europeos? Que en materia de comunicación tienen que volver a contratar la comunicación para poder presentar el informe final en Bruselas. O sea, la contratan a una empresa que no es del sector, que no está capacitada, que no tiene capacitación profesional o empresarial para hacerlo, y el desbarajuste es tal que luego tienen que contratar a un consultor para que ponga orden en los papeles, que ya no se pueden hacer actuaciones, ya no se pueden hacer cosas, pero pone orden en los papeles y, en fin, trata la información adecuadamente para que en Bruselas se crean lo que hemos hecho, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿esto a quién le perjudica? Primero que le perjudica a la administración, que debería haber hecho las cosas sensatamente, con un buen criterio, y que habría obtenido un rendimiento mucho mayor de su trabajo, que no sería tan dado a la casualidad y a las circunstancias de que salieran bien o salieran mal, ¿no? Entonces, esa es la clave. La clave es profesionalizar el proceso. Y evidentemente, claro que hay contratos que los gana gente que hace ofertas mejores, continuamente, claro. Pero yo eso lo que trato de hacer es estudiármelo y ver cómo mejoro. Eso me parecen estupendo. Y si puede ser, incluso me asocio con el que me ha ganado para futuros proyectos mayores, ¿no? Pero eso no es el problema, eso es lo normal. Eso es lo que debería ser.
El último contrato, que yo quedé el segundo y el que quedó el primero, que fue Javier Tallada, lo convidé a comer para felicitarlo. Digo, tío, qué brillante eres, me cago en la leche. Y claro, es que hizo un trabajo brillante. El jodido. Claro que se llevó el contrato. Pero eso hace que valores a tus colegas profesionalmente, ¿no? Y tú dices, coño, es que este tío es bueno, jodido. Es muy bueno. Otra cosa es que de repente aparezca alguien que tú no sabes qué es, que ha creado una empresa de hace un mes y de repente lleva un contrato de 1 millón de euros y tú dices, hostia, ¿y esto de dónde viene? Y te pones a indagar y ya no puedo seguir, como decían en el concurso aquel, porque acabamos en la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, este es el problema. Entonces, ¿qué queremos? Un criterio profesional en esto, pero tanto para las contrataciones en comunicación como para el reparto de publicidad institucional, etcétera, etcétera, como para la gestión de los fondos que yo como ciudadano pago al gobierno para que haga cosas. Yo quiero que gestione bien los hospitales, pero además también quiero que gestione bien los proyectos de desarrollo y de inversión y de desarrollo territorial, y quiero que gestione bien la puesta en valor del pescado artesanal de Andalucía, y quiero que gestione bien el plan del Lince, y quiero que gestione bien el Guadalquivir. Quiero que lo gestione bien. O sea, que tiene todas estas dimensiones, no es solamente una protesta porque algunos concursos no te salgan, ¿no? De hecho, además, en nuestro sector no todo el mundo va a concursos, ¿eh? Somos pocos los que vamos a licitación, somos muy pocos. Sí, una gran desmotivación también y, Claro. y detrás, en el trasfondo de todo esto, también hay como una aspiración a que los profesionales, lo nuestro es una organización empresarial, pero debajo ¿qué hay? Pues una aspiración a un reconocimiento de la profesión de comunicador, periodista, etcétera, que se le otorgue su sitio, porque son, en la mayoría de los casos, una licenciatura de 4 o 5 años, no sé cómo está ahora, y que hay una preparación profesional y que no puede ser reemplazada por los criterios de un veterinario, con todo el respeto a los veterinarios, o de un ingeniero. No, señor, es que ahí hay una preparación profesional, por lo tanto, ahí hay unos criterios que responden a una preparación universitaria, y eso tenemos que exigir que se respete esas categorías. Lo que Victoria Cabrera, que es la presidenta de la asociación, que no ha podido lamentablemente venir, ha tenido un problema que no ha podido resolver viniendo, se suele poner el ejemplo de lo que está ahora de moda. Ahora el que no es community manager que vaya corriendo, porque esto se acaba. Ahora todo el mundo es community manager, pero es que hay gente que es community manager porque ha hecho un curso con Groupon a 49 euros. Que es que Groupon vende cursos de community manager a 49 euros en oferta. Y tú dices, verán ustedes, si un empresario quiere poner la reputación en redes sociales de su compañía, de sus inversiones y de sus proyectos en manos de cualquiera que ha hecho un curso de 49 euros en Groupon, allá él y sus accionistas y sus socios. Pero la administración no puede hacer eso. La administración no puede hacer eso. La administración tiene que exigir solvencia profesional y capacidades demostrables a quien le encarga sus trabajos, ¿no? Porque no puede, juega con nuestros impuestos, no puede ir a la aventura, ¿no? Entonces, lo que decíamos al principio es que nosotros hemos hecho este estudio y lo hemos guardado hasta que pasaron las elecciones, porque nuestro objetivo no era reñirle a nadie, ni decir, qué mal lo hacéis, ni nada de eso. Sino nuestro objetivo era documentar una práctica que consideramos errónea para discutirla con la administración, para que, también lo he dicho, que en términos profesionales la gente que es de nuestro ámbito y ocupa cargos decisivos en la administración lo entiende perfectamente y lo asume. El problema es que tiene que tocar más arriba, y sobre todo lo que pasa en todos los procesos políticos, que tiene que madurar más dentro de la propia administración hasta que esto se asuma como problema y se resuelva, ¿no? Pero lo que pedimos es que nos traten como se tratan otras disciplinas, ¿no? ¿Voy a hacer público el informe? ¿Cómo? Solo las conclusiones. El informe, como afecta, aunque es información publicada, nadie, esto no lo hacemos los periodistas, que deberíamos hacerlo, fíjense ustedes, la población en general, nadie reúne información, la cruza y la contrasta, ¿no? Entonces tampoco creemos que seamos nosotros los que tenemos que hacer una relación de 800 contratos con 800 empresas, ¿no? Luego se simplifican las cosas y es muy fácil extrapolar y decir, esta empresa está en la lista de los prengados. Y usted, esta no, está a lo mejor un buen ejemplo, ¿no? De buena práctica, ¿no? No está en el porcentaje de malas prácticas, ¿no? Entonces no vamos a hacer esos datos porque ahí hay muchos nombres de compañías, ¿no? No es correcto, ¿no? Pues sí, las conclusiones. Lo que pasa es que la unión de información sí que se la vamos a dar en su momento, cuando sea el momento procesal oportuno, o sea, cuando sea un buen momento para mantener la negociación con ellos,
pues sí que se la vamos a dar a la Junta, ¿no? ¿Hay nuevo en comunicación social? ¿Hay nuevo responsable? Todavía no se ha nombrado, ¿no? No. No sé si hoy se nombrará o qué, pero todavía no está nombrado. Se va a nombrar en julio, ¿eh? Nosotros ya nos hemos reunido con el que hay, que es el portavoz, y estamos esperando a que nombren al de comunicación social para tener una reunión con todos ya, ¿no? Porque ellos sí, que son periodistas y son gente de la comunicación y tal, sí que saben, sí que lo saben. Y además, hasta cierto punto, y esto no debe salir de nosotros, ¿no? Hasta cierto punto les causa cierta desazón, porque dice, hombre, es que estamos malgastando recursos, ¿no? Es que con este dinero tendría que salir un resultado mejor, ¿no? ¿Y qué actitud tenéis ante...? Porque yo detesto dos, supongo que hay más, ¿no? Pero yo detesto dos tipos de prácticas, la que realmente alguien le quiere dar contrato a no sé quién y acaba siendo el contrato para no sé quién. Y una segunda, que es cuando, por ejemplo, a nivel técnico, la gente que de escala intermedia, que son los que, bueno, redactan y llevan los concursos, pues encuentran como un problema lo que es el tema de toda la tramitación de concursos y demás. Entonces pues hacen prácticas como pues todos los concursos son de 59.900, por ejemplo, y si son de más, pues vamos, le falta el nombre y apellido, lo tiene, a lo mejor lo que no tiene es el segundo apellido. Entonces, que está también esa dimensión, ¿no? de cómo a veces para quien tiene que desarrollar un trabajo allí a nivel técnico, pues le resulta un mundo todo lo que es el concurso y todo eso. Está ahí, eso es un problema que eso sí que le afecta a todos los sectores, no solamente al nuestro, y es que, bueno, existe una mala práctica en general que lleva a determinados funcionarios a intentar simplificar su trabajo, y simplificando su trabajo lo que hacen es mal gestionar las cosas, ¿no? Ahí podemos hacer bien poco. A nosotros nos preocupa más que esos técnicos que tú mencionas no tienen criterio tampoco para ver cuál es la oferta adecuada. Muchas veces se han producido contrataciones erróneas que han intentado ser corregidas desde arriba, una vez que han conocido que ha habido un recurso o lo que sea y tal, y ha llegado a otro sitio, porque han contratado mal, pero es que sencillamente no comprendían lo que se les estaba diciendo, no era su lenguaje, ¿no? Es como si tú pides un estudio de salud pública y te lo hace un médico especialista en salud pública, ¿no? Y luego, si tú no sabes muy bien qué diferencia hay entre epidemia o problema o no sé qué, o dispersión patógena, pues entonces no sabes exactamente cómo coger eso. Y esto pasa en estos concursos, que la gente... Nosotros hemos tenido casos tan divertidos como que para unos fondos europeos que se tenían que distribuir entre empresas, unos fondos estructurales para el desarrollo empresarial, la licitación pedía que se hiciera una acción en redes sociales, especialmente en Facebook y Twenty. El técnico que ha hecho el pliego, que probablemente tendrá un hijo o una hija que hace en Twenty, ¿no? Ha decidido que Twenty era una red adecuada para distribuir fondos europeos entre empresas. Todos conocemos Twenty, ¿qué vas a decir? Ya, tía, que hay pasta, ¿qué vas a decir? En Twenty. Bueno, pero este tipo había decidido que Twenty era una herramienta, en vez de sencillamente pedir ofertas para que la gente para que lo que nos pasamos el jodido día con la métrica y con cosas así, le digamos cuáles son las eficaces y luego que contraten lo que quieran, pero por Dios que se lo tomen en serio, ¿no? Eso es el problema, ¿no? El problema es que ese problema de criterio, al no haber criterio, los actores de todo ese proceso no tienen la capacitación adecuada para ese criterio. Y aunque la Dirección General de Comunicación Social nombra a una persona en cada una de las mesas de contratación que afectan a comunicación, no hay esa persona en las que se ha disimulado el nombre de comunicación con otra cosa, diseminación de resultados de un proyecto europeo, como cité antes, y normalmente, como conocemos, no son dinámicas de la administración, sino son dinámicas grupales. Cuando tú no formas parte de una unidad administrativa o de un colectivo o de una empresa y vas como invitado, tú no eres el que mete ruido, ¿no? Entonces, pues claro, el representante es una persona educada y discreta y no va a reventar la mesa. Así que no impone criterios tampoco, ¿no? En fin. ¿Y qué parte del problema puede ser la cuestión de que dentro de la administración hay realmente un pavor
por el tema de comunicación, o sea, y por la gente de comunicación social. Entonces yo creo que por eso muchas veces hacen lo que sea por esquivar eso, porque están desde la Central de Comunicación Social intentando meter a un montón de gente que no quiere meterse en eso. Ese es un síntoma de la mala gestión. ¿Qué es lo razonable? ¿Tenerle miedo al auditor? Eso no es razonable. Lo razonable es llevar bien tu plan de contabilidad, la aplicación del plan de contabilidad, ¿no? Es decir, o en calidad, cuando te vienen a hacer la auditoría de tu sistema de calidad, si tú no estás tranquilo es porque llevas 2 años que te has tirado a la Bartola, ¿no? Estás haciendo lo que te da la gana, ¿no? Entonces, el auditor es un tío, tú tienes que tener la conciencia tranquila de que lo que va a hacer es certificar que tú ya lo haces bien. ¿Por qué le temen a comunicación? Pues porque no la controlan, en realidad, porque se les escapa como herramienta de management, porque no tienen el concepto claro. Ese es el tema, es decir, que hay un concepto equivocado de la comunicación en la administración, en parte también en el mundo empresarial, y una de las aspiraciones nuestras es que se le otorgue a la comunicación toda la dimensión que tiene. Vamos a ver, yo creo que a todos, y a Andalucía como colectivo en general, le conviene muchísimo tener un sector de la comunicación muy fuerte. Y eso tiene que ser una apuesta de la administración. ¿Por qué? Porque aquí hay que generar una cultura de la comunicación como herramienta indispensable para la gestión eficaz de una empresa. Si la comunicación, en lugar de ser una amenaza, como la contempla ahora en la administración, hay que encontrarla una amenaza o una oportunidad para unos cuantos. En lugar de lo entendiera como un sector con un poder económico increíble, es que las empresas andaluzas serían mucho más importantes en un contexto nacional e internacional si entendieran bien el valor de la comunicación. ¿Por qué? Porque lo sabemos, la comunicación es rentable, es muy rentable. Entonces, nuestra aspiración, ¿qué es? Como empresarios de la comunicación, que este sector ocupe posiciones de primerísimo nivel, porque es estratégico. Está muy bien, apuesta por el sector aeronáutico, muy bien. El sector aquí en Córdoba, la joyería, muy bien. Dice, oye, ¿y la comunicación por qué no? ¿Por qué no ponemos la comunicación en el nivel más alto de las prioridades de sectores? Es fundamental. ¿Por qué? Porque al ser además transversal, contagia al resto de los sectores. La imagen de Córdoba, la imagen de Andalucía, la imagen de nuestras empresas en un contexto global, como ocurre hoy en el contexto económico, pues sería otra. ¿Qué pasa? Que la comunicación, es el perfil de la comunicación como herramienta de gestión empresarial está por los suelos. Hasta los extremos que se delega en personas que no están preparadas profesionalmente, personas que son capaces de poner a Tuenti como una condición en un concurso, pues para, como decía Benito, ¿no? Es terrible. Entonces, nuestra aspiración como colectivo empresarial a medio y largo plazo es decir, ya está bien, vamos a empezar a subir de escalones el sector de la comunicación y los profesionales que lo hacemos posible. Digo, bueno, voy a bichar un poco cómo se está moviendo tanto todo, digo, cómo está el sector. Y me voy a la agenda de la comunicación de la Junta y miro por empresas de comunicación y me llamó la atención cómo en Sevilla efectivamente había un montón posicionadas allí como empresa de comunicación. Córdoba una. En Córdoba había tres, de la que solo queda una, efectivamente, y no estaba ni yo. Entonces... Bueno, te doy el truco de lo de Sevilla. En agencias de comunicación, en empresas de comunicación están empresas de diseño gráfico, empresas de organización de eventos, incluso ahí está como empresas de comunicación el departamento de publicidad de unidad editorial, o sea, de la gente del mundo, o sea, el departamento de publicidad de un periódico, está como empresa de comunicación, sencillamente porque la estrategia del grupo ha sido la de segregar unidades de negocio convirtiéndolas en sociedades, porque es una simple estrategia del grupo, pero es el departamento de comunicación, de publicidad del periódico. Pues está como empresa de comunicación en la agenda del portavoz, que quiere decir que no es real la visión que el portavoz tiene del sector. Tampoco. Una cuestión, ¿vaya a trabajar solo a nivel de Junta de Andalucía y no, por ejemplo, de administraciones locales? No. Cuando ganemos estructura vamos a irnos a las administraciones locales, a la administración del al Estado en general, ¿no? Quiero decir, a lo público. Porque ya es que yo tengo la sensación de que como yo me posiciono únicamente como empresa de comunicación en Córdoba, desaparezco como los otros tres que solo queda uno. ¿Entiendes? No. Porque si estamos hablando de los problemas de la Junta, ya si hablas a nivel local, pues... Va. No, y además el observatorio vamos a intentar profesionalizarlo. De hecho, nuestra estrategia del observatorio es organizarlo con un bufete de abogados especialistas en derecho administrativo, ¿no?
Entonces, además, esa es nuestra estrategia, ¿eh? Cuando lo pongamos en marcha ya veremos si nos sale el guiso como esperábamos, ¿no? Pero también nuestro plan de funcionamiento es ser preventivo, o sea, analizar los pliegos de convocatoria y no tener que llegar a meternos con la adjudicación, ¿no? Porque muchas veces los pliegos de la convocatoria, que es otro defecto de cómo enfocamos desde la administración aquí, esto es la local también, ¿eh? Los proyectos europeos, por ejemplo, como el proyecto europeo, tú a Bruselas para pedir dinero, tú dices, vamos a hacer un plan de actuación sobre el río Guadalquivir de Córdoba para echarlo más al norte, nos lo vamos a llevar a la sierra, que hace más fresquito. Bien, y tú haces un proyecto, tienes que hacer un montón de papeles, tienes que estar un montón de cosas, tú tienes que convencer a Bruselas de que eres capaz de hacerlo, de que tienes los recursos que te toca a ti poner, de que sabes lo que vas a hacer durante los 4 años que dura el proceso, patatín, todo eso se lo tienes que decir a Bruselas para que te lo adjudiquen. Por lo tanto, la inteligencia de ese proyecto está desarrollada unos años antes de su ejecución. Entonces, en vez de buscar, se busca un socio de distinto, pero en vez de buscar un socio en materia de comunicación que también defina en esa estrategia cómo hay que hacerlo, gente de otras disciplinas, normalmente técnicos de la consejería de turno, deciden y se lo cuentan a Bruselas con pelos, detalle y hasta con el presupuesto, que eso tiene que tener una página web, vale tanto, tiene que hacerse 3 vídeos para hacerlos virales, que ya me dirán cómo, a ver si alguien es capaz de escribir 2 páginas sobre cómo se hace viral un vídeo, y que tienen que hacer esto, que tienen que hacer una publicación, que tienen que hacer 2 jornadas. Y tú dices, vamos a ver. ¿Y qué más tenemos que hacer? Venga, vamos a imaginar. ¿Qué hacemos con...? ¿Le enseñamos inglés a los linces para cuando vengan los turistas? Venga, hombre, es que no es serio. No es serio. ¿Por qué? Pues porque eso tiene que ser conclusión del trabajo ese de comunicación. Entonces, ¿cómo llega eso al momento de comunicarse el éxito de Europa apoyándonos, nuestro éxito buscando socios europeos para meternos en programas que afectan a nuestro territorio, nuestra capacidad para gestionar fondos europeos y para implicar a las... ¿Cómo se cuenta luego eso? Pues con esto ya marcado, con las cartas marcadas. Sean o no sean las adecuadas, sean o no sean eficaces, sean o no sean presupuestos reales. ¿Vale? Estos son los líos que tenemos aquí. Todo pasa por un solo canal, la profesionalización. Entonces, ¿qué queremos hacer? Criterio profesional. ¿Cómo vamos a enfocar la contratación? De manera preventiva, si podemos. Cuando se empiece a trabajar, o sea, vamos a intentar llegar, cuando se empiece a trabajar con un proyecto europeo, la Junta va a preparar un nuevo Life Plus cuando se acabe el del LINCE 2013 para el periodo 2014-2020. Entonces le mandaremos una carta al presidente de la Junta y dice, mire usted, señor presidente, que le hablamos en nombre de la Asociación de Empresas de Comunicación o del hipersector o de lo que tengamos constituido. Hágame usted el favor de tomar en consideración la idea de que contraten ustedes a una empresa o licítenla o búsquenla como socio o lo que le parezca bien, pero que se implique desde el principio. De manera que los fondos que gastemos y la estrategia que apliquemos sea buena, nos sirva. Me están pidiendo de todas formas cada vez más. A mí me están invitando ya como partner a proyectos europeos, lo están buscando, o sea que creo que también empiezan a darse cuenta. Claro. Pero a ti te están invitando un año, llevarán más o menos, siendo una cosa más o menos continuada, antes era esporádico. Efectivamente, el año pasado fue una vez y este ya van 3. Esto es, pero es ahora, quiero decir, bueno, tiene que ver quizás con la cantidad de dedos en ojo que está metiendo alguna gente, ¿no? Hombre, y tú también, la transparencia... A mí me pasa también, a mí me está pasando también, pero es nuevo. Y debería haber sido lo normal. Un poco en esa línea, y yo que vengo del sector de la pública, me parece que hay 2 problemas, vamos, estáis apuntando a 2 problemas serios. Por un lado, lo que es la organización o la comunicación desde el sector privado está un poco desorganizada y cada uno va a su bola, y lo que es la administración pública va creando conciencia, va teniendo conciencia de la importancia de la comunicación, va haciendo alguna estrategia, pero no está profesionalizada dentro, evidentemente. Pero es que partimos de la base de que dentro de la relación de puestos de trabajo no existe nada que contemple a un comunicador, a un periodista, la administración, la parte de la administración que yo conozco. Me imagino que será igual. Yo creo que esa es una de las aspiraciones del colegio, ¿no? O sea, la relación de puestos de trabajo, existen 190 categorías profesionales ahí en mi hospital, pero la de periodista ni se contempla, pero no en mi hospital, en toda la junta que yo sepa. Entonces, lo que se contratan como mucho y con suerte cuando alguien decide que la comunicación es una estrategia de gestión, que no es un gasto, es contratar a un técnico que sea periodista, pero es un puente y no está regulado. O sea, que
la administración pública va casi en paralelo con los problemas que tiene... Sí, es un problema general porque la administración pública en realidad es el modelo, es el líder yo creo que de esto, lidera económicamente a Andalucía, pero también toda la actividad. Entonces, por eso nos hemos enfocado en la administración, porque entendemos que la administración, si reconoce el problema y si empieza a corregirlo, actuará como modelizador de todo lo demás, ¿no? Quiero decir, si tú ves que el primo de Somosol lo hace de determinada manera, pues tú también lo haces de determinada manera. Tú no. Entonces, el gordo, el gran cliente, el gran actor económico de Andalucía, tiene que dar ejemplo, ¿no? Tiene que dar ejemplo hacia adelante, ¿no? Que es el objetivo es hacia adelante. Pero en esto de la comunicación no es tanto un discurso de periodistas o publicistas. La Sociedad Americana de Relaciones Públicas ha redefinido el concepto de relaciones públicas, lo tenía definido en los años 80 al principio y ahora lo ha redefinido. Ha hecho una encuesta entre 1000 y pico de profesionales por ahí y lo ha redefinido. Y ha aportado un concepto que es fundamental, que es que antes, en los 80, era una herramienta y ahora es un proceso. Al fin y al cabo, si os acordáis de las matemáticas comunes, ¿no? Yo es que con los que que hemos estudiado periodismo y cosas de esas, que somos más de letra o de humanidad, las matemáticas comunes nos quedan muy lejos, ¿verdad? Pero si os acordáis de eso, o si os acordáis de los conjuntos, en realidad, nosotros somos todos elementos, cada uno con nuestra especialidad profesional o con nuestra posición en el proceso, somos un montón de elementos en un mismo conjunto, que es lo que llamamos el hipersector de la comunicación. Y ahí estamos la gente que prescribimos o que trazamos estrategias, ¿no? Pero también están los periodistas que al final usan los canales de comunicación social, o los publicistas que usan otros canales también, o la gente que hace diseño de herramientas, ¿no? Que diseña soportes electrónicos o analógicos, la gente que los produce, la gente que hace los vídeos. Quiero decir, aunque cada uno de ellos pueda pertenecer también a otros conjuntos, pero hay un conjunto que nos une a todos y que nos convierte a todos en partícipes de un mismo proceso. Unas veces en mayor medida y otras veces en menor medida, pero siempre partícipes de un mismo proceso. La estrategia que nosotros creemos que nuestro sector, el de la consultoría, pero del que queremos convencer al resto, es que nos tenemos que sentar todos en la misma mesa para ver qué parte de todos estos problemas que nosotros contamos son comunes. Y entonces para ver cómo, de manera común, le encontramos soluciones a todo eso. Y no soluciones solo a los problemas, sino también a los retos, ¿no? Por ejemplo, el que decía Pepe al principio de nuestra reunión, de ganar dimensión y tamaño en las empresas, ¿no? En los años 80, ¿qué hubiéramos hecho todos? Encontrar un socio capitalista que metiera tanto y crecemos. Contratamos a 25 y ya somos más grandes, ¿no? Esto ya no es la dinámica de estos tiempos. La dinámica de estos tiempos es que nos juntemos y empecemos a colaborar, ¿no? Entonces, ese es el juego que nosotros queremos poner en marcha. Un juego en el que organizaciones de periodistas, de comunicación, de publicidad, de organizadores de eventos no incentivos, ¿no? Nos olvidamos de los incentivos, que eso sí que están en otro ámbito, que es el turístico, que es otra historia, ¿no? De artes gráficas, de producciones de vídeo, productores de contenido, etcétera, nos sentemos en una sola mesa y veamos qué nos une y qué nos separa. Lo que nos separa, evidentemente, cada uno lo tendrá que gestionar en su cocina, ¿no? Pero lo que nos une probablemente nos permita avanzar a mayor velocidad y con mayor ambición, ¿no? Esta es la convocatoria que nosotros estamos intentando hacer en todas estas reuniones. La llamamos la estrategia hipersector. Y queremos hacer una primera convocatoria en el otoño. Convocar a todo el mundo a hablar de todo este asunto. Todos tenemos tareas que hacer, ¿no? Los publicistas, a mí me encanta que haya una empresa de publicidad que se llame de publicidad, pero ahora todo el mundo se está llamando de comunicación. Cuando la publicidad es la materia magistra, ¿no? De todo esto. A todo el mundo le ha dado el esnovismo. En los 80 todo el mundo diseñaba y ahora todo el mundo comunica. También nos encontramos con que la mayoría de los periodistas de los gabinetes de comunicación hacen la labor de las agencias de publicidad. Entonces, eso es, hay una especie de aprendices de todas las experiencias. Claro, entonces, ¿qué dirían los periodistas si los publicitarios hiciéramos su trabajo? Bueno, pues yo creo que por eso es por lo que nos tenemos que sentar todos en la misma mesa. Porque además de esa mesa, del mismo modo que se pueden detectar problemas comunes, se pueden detectar carencias que podemos ayudarnos a superar. Por ejemplo, yo que soy periodista, y Manolo puede dar fe de que soy militante, de que lo he peleado y he hecho mis milis, yo creo que los periodistas tenemos un problema gravísimo, y es que todavía no hemos sido capaces de definir en qué consiste nuestra profesión. Hoy día existe una especie de frente radical de los periodistas que dice que el periodista es el de los medios, ¿no? Pero la realidad es otra, y es que no hay periodistas en los medios, la mayoría de los periodistas están en otras cosas. Sin embargo, el propio Colegio de Periodistas, que se está
creando ahora en sus borradores de estatuto persiste por ese camino que no define al periodista del primer cuarto del siglo XXI, sino al periodista del último cuarto del siglo XX, ¿no? Entonces, eso es un lío que nos tenemos que ayudar entre todos a arreglar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta que no se arregle, todo el mundo va a estar pisando todos los charcos que se le encuentren por el camino, y como nuestras economías son débiles y en crisis más, parece que estamos con la red de caza mariposa. ¿Cuál es tu especialidad como empresa? Y de la que me entre, ¿no? Es que estamos todos dando bocados a ver qué pillamos, ¿no? Y no es lo suyo, no es lo suyo, porque yo os garantizo que cuando yo hacía licitaciones y yo licitaba con un corpus publicitario importante, que yo sí soy también agencia de publicidad, aunque no ejerzo como ella, a mí me costaba un trabajo financiero increíble. Sin embargo, cuando empecé a asociarme con una empresa de publicidad para hacer todo esto, los dos fuimos con mucha comodidad, porque la empresa de publicidad empezó a confiar en mi enfoque, porque las empresas de publicidad, por ejemplo, sus planes los hacen de una manera bastante mecanizada y basándose en algunos criterios que tienen poco factor cualitativo. Entonces, como yo le puedo aportar ese factor cualitativo, su plan de medios mejora, mi capacidad financiera mejora y hacemos un trabajo mejor que nos permite hacer otros trabajos. Así que se ha solucionado. En vez de yo meterme a publicitario o el publicitario meterse a otra cosa, hemos colaborado sencillamente y hemos conseguido mayor dimensión. Y por lo tanto, en vez de ir a un contrato de 100, hemos podido ir a uno de 200. Bueno, pues esas dinámicas se pueden generar aquí, se tienen que generar aquí, ¿no? Tenemos que salir de aquí. Tenemos que evitar que cualquier empresa que venga de Barcelona, que es donde están todos los clientes, porque allí es donde están también todas las empresas, nos gane, porque tiene dimensión para arriesgar, incluso dimensión para hacer dumping, como han hecho muchas, ¿no? Para trabajar bajo precio, ¿no? O capacidad para hacer estrategias de bajo precio, sabiendo que al final del primer ejercicio los precios subirán de una manera consensuada y no necesariamente convocada, ¿no? En fin, que tenemos que espabilar, vamos. Yo soy de aquí, así que uso palabras de aquí, que tenemos que espabilar, que nos van a comer las moscas como si no, y que lo primero que tenemos que hacer es llevar a la administración a tener buenas prácticas que sirvan como ejemplo, que den muestra de cómo se hacen las cosas. Ese es el juego. Yo espero que las empresas de comunicación que estéis aquí sus apuntéis automáticamente a COM, os suméis a esto. Está muy bien porque hemos hecho una cuota simbólica, y es tan simbólica que hemos hecho una cuota, porque lo que queremos es crear masa crítica, o sea, juntarnos talento y ganas. Así que la cuota que tenemos ahora mismo son 66,66 céntimos de euro al año. ¿Vale? Cuando hagamos la reunión, cuando cubramos toda Andalucía, ya decidiremos qué es lo que hacemos, ¿no? Pero ahora mismo lo que estamos intentando es captar talento y captar compromiso. Y hablar en términos andaluces, no en términos de Córdoba. O sea, claro, esta es una de las estrategias de las organizaciones empresariales. Claro, si te crucifican si eres tú el que levanta la mano, ¿no? Y además peor, te crucifican y luego no te llevan flores, porque todavía... Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que quienes trabajéis en el ámbito empresarial o profesional, como profesional autónomo, no como profesional dependiente, aquí son los empleados, no tienen sentido, pues esto es una organización de empresa y tal, que os suméis a la propuesta de ACOM y los demás, que os empiece a sonar la propuesta del hipersector, porque os llamaremos para que no, en fin, con suficiente antelación, y empezaremos a pasar papeles para que nos trabajemos una reunión de la que salgan frutos, ¿no? En la que todos, en fin, sepamos dónde estamos, quién tenemos al lado, qué cosas podemos hacer juntos y todo eso, ¿no? Ese era el mensaje. Hay un elemento común que, en definitiva, la comunicación nos une aquí ahora a todos. Es un elemento común. ¿Qué queremos? Que empiece de verdad a considerarse como un activo de gran valor para el desarrollo económico, para la imagen de Andalucía, para el futuro profesional de periodistas, no periodistas, en general profesionales de la comunicación. ¿Sí? Y eso es lo que nos une, y todos tenemos que contribuir a dar nuestro enfoque particular, ¿no? Para poner eso en valor, ¿no? Por lo que ustedes digan. ¿Alguna preguntita o alguna cosa, alguna aportación? Y si no, se levanta la sesión. Yo sí quería agradeceros de que hayáis estado aquí y que hayáis contado con la Confederación de Empresarios. Me sumo a lo que habéis expuesto, en el sentido de que la organización empresarial ayuda a dignificar a quienes participan de ella, y me explico, sean periodistas o no los que trabajan en esto de la comunicación. Yo creo que es un sector poco valorado, absolutamente, que en algunos casos sí forma parte de la estrategia de gestión,
En esta casa es así y yo estoy muy satisfecha en ese sentido. En otros sitios no lo es y creo que es un error. Que los profesionales de la comunicación podemos aportar mucho y que, bueno, que ayudamos a hacer grande el asunto o el tema por el que trabajamos. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y rentable. El maldito Roy. Muy bien, muchísimas gracias.